Bien, empezamos. Buenas tardes, primero antes que nada. Bienvenidos al Huevo del Dragón. Estamos empezando con mucha fuerza metalera el día de hoy porque precisamente la temática que formó parte de uno de los propósitos de Año Nuevo de aquí del Huevo del Dragón, con Luna Blanca, pues decidimos por allí empezar a meter algunos programas monotemáticos y hoy empezamos precisamente con un grupo de culto y empezamos con una canción que es como el ícono de esta grandiosa banda británica, ¿no? Llamada Iron Maiden. Antes de empezar, pues hablar de quiénes son Iron Maiden, ¿no? Sí me gustaría saludar a mi querida amiga y compañera Luna Blanca. ¿Cómo estás, Luna? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el fin de semana? Bien, y aquí estamos bien metaleros, pero no nada más vamos a estar metaleros porque traemos muy buena vibra. Buen inicio de semana para todos. El programa de hoy, como ya comentaba Metaltecutli, va a tratar sobre Iron Maiden. Nos vamos a enfocar un poco sobre el fundador de esta banda, dándole vida a esta sección que va a ser de biografías, obviamente más amplias, no solamente de cuestiones rockeras, sino también biografías de diferentes personajes humanos que han destacado a lo largo de esta humanidad. Y también la segunda parte del programa va a estar dedicado a las bebidas espirituosas. Y el programa en esa parte se va a llamar Chupando, que es gerundio. ¡Arriba! Y bueno, comenzamos con la primera canción, The Number of the Beast. Esta es una canción del tercer álbum de Iron Maiden, de 1982, y que es curiosamente el álbum debut de su segundo vocalista, ¿no? Sí, es que aquí tenemos ondas con el micrófono, perdón. Bruce Dickinson decía que es el segundo vocalista de Iron Maiden y bueno, la historia de la banda es como muy interesante en el sentido de pues de que en realidad uno pensaría que el frontman es como el líder, fundador de todas las bandas. Lo cierto es que en el caso de Maiden, pues es necesario hablar de Steve Harris, ¿no? Que allá por 1971 decidió comenzar a incursionar en esta idea de los grupos del heavy metal, ¿no? Curiosamente, el clima sobre el cual se desarrolla toda la inquietud de Harris por el heavy metal, pues estaba permeada de toda la onda punk, ¿no? Como le dicen en Inglaterra, ¿no? Como le dicen en inglés, el punk. Entonces, mientras en Inglaterra lo que había era el Sex Pistols, ¿no? Estaban pues por allí en Norteamérica los Ramones y un montón de bandas más. De pronto pues Steve Harris decidió incursionar tocando el bajo precisamente con Iron Maiden. Como dato curioso, vamos a dejarle toda la cuestión biográfica a Metaltecutli y yo voy a aportar con curiosidades con respecto al grupo. ¿Qué otra rola vamos a poner? Pues había pensado en Run to the Hills o que están aquí en este mismo ok, bueno, mientras vemos esta parte técnica de los discos, sí quiero comentarles que esta rola que acabamos de escuchar, El Número de la Bestia, pertenece al Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, del libro de las Revelaciones, y lo que dice en un párrafo es lo siguiente: «Ay de vosotros en tierra o mar, porque el demonio enviará a la bestia con furia, porque sabe que queda poco tiempo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666». Y de aquí viene toda esta cuestión de que los grupos rockeros metaleros son satánicos. Ya lo habíamos comentado con anterioridad, ¿te acuerdas? Cuando rolábamos con dinosaurios, por allá hace el año pasado, unos cuantos mesecitos atrás, habíamos pues visto que de pronto el incursionador había sido Black Sabbath. Entonces, pues es a través de Black Sabbath que de pronto la cuestión del heavy metal se ve como investida de toda la onda satánica y la onda de demonios y la onda de entes malignos y demás, ¿no? De manera que The Number of the Beast pues solamente es como una canción que está formando parte de ese contexto, ¿no? Ahora bien, los 70s, ¿no?
única banda, ¿no? Por allí está Judas Priest, por allí está todavía Sabbath, ¿no? Por allí también está bien toda la onda gruesa del glam metal por parte de Estados Unidos, ¿no? Lo cierto es que bandas vinieron, y solo hay un nombre que en toda la década de los 70, perdón, toda la década de los 80s, suene, ¿no? Y es Maiden. Es decir, solo, a mi parecer, es Maiden la única banda que desde principios de los 80s y en la actualidad ha formado historia en el heavy metal, ¿no? Me parece una banda simplemente no solo fundadora y impulsora, sino es pieza fundamental para todo aquel que esté interesado en el género, ¿no? Tengo otro dato curioso de que puritanos norteamericanos, más que los ingleses, fueron los que criticaban a Iron Maiden de ser satanistas, y fue cuando empezó a correr el rumor de que en muchas rolas de estos metaleros, de estos rockeros, si se tocaban las canciones al revés había mensajes ocultos, satánicos. Y pues Iron Maiden les tomó la palabra porque tiene un sentido del humor muy característico, son muy creativos, es un grupo que tiene como esa vena artística en todo lo que hace, y bueno, también es así como totalmente irónicos. Y entonces lo que hicieron ellos fue que sí, efectivamente grabaron un mensaje de este tipo como contestación y provocación. Lo hicieron en el álbum Peace of Mind, concretamente en el comienzo de la canción Still Life, y grabaron 2 mensajes hablados por Nico, donde se pueden escuchar si se reproducen al revés, y lo que decía es: "Oh, que dice un monstruo de 3 cabezas", y "no digas cosas que no entienden". Bastante irónico el asunto y muy característico de esta banda metalera. Iron Maiden inicia más o menos en 1900, perdón, la historia de Steve Harris inicia más o menos en el 73, cuando lo aceptan por allí en una banda llamada Gypsy Kings, ¿no? Algo así como beso gitano, una onda bastante extravagante, ¿no? El problema, y bueno, lo habían aceptado tocando el bajo, ¿no? Después abandonó el grupo y y se metió a otro grupo con muchísimo más, como digámoslo así, calibre, ¿no? Llamado Smiler, en donde tampoco llegó a encajar muy bien Steve Harris, porque resulta que los integrantes eran muchísimo más grandes que él, ¿no? Entonces como que desentonaba. De alguna otra forma, Steve Harris tuvo la visión que muchos grandes hombres en la historia de la humanidad tienen, ¿no? En donde de pronto deciden que si no caben en un sitio, pues hacen su propio, digamos, su propio entorno, su propio contexto, y es entonces cuando Steve Harris decidió hacer su propia banda, ¿no? Para ello decidió recurrir a la inspiración que el clásico, ¿no?, del hombre de la máscara de hierro le propició, en donde aparecía la famosa doncella de hierro. Y es entonces de esta película del hombre de la máscara de hierro donde Steve Harris retoma el nombre de Iron Maiden, ¿no? Curiosamente, uno de las primeras, digámoslo así, problemas que llegó a tener con el nombre fue que mucha gente pensó que hacía alusión a la entonces dama de hierro Margaret Thatcher, ¿no? Y entonces, una vez decidido el nombre, pues simplemente tuvo que conseguir a los integrantes, ¿no? Curiosamente los encontró allí en el propio barrio donde él vivía, y estos eran Terry Rance y Paul Sullivan, ambos como guitarristas, Ron Matthews en la batería y Paul Day como vocalista, ¿no? Y siendo el propio Harris el encargado de tocar el bajo de 4 cuerdas, ¿no? Digamos, la alineación de Maiden ha sufrido pues bastantes cambios desde esta primera formación, porque a final de cuentas me parece que Iron Maiden es algo así como bandas actuales como Ice Earth, ¿no? En donde un solo hombre es como la cabeza del proyecto, y en realidad las piezas, los integrantes vienen a ser como elementos un tanto cuanto secundarios, mientras, digámoslo así, el genio creador se mantiene componiendo y haciendo letras y demás, ¿no?
Otro detalle curioso, yo creo que más adelante vas a hablar también sobre Eddie, que es la mascota de esta banda, pero también ahorita que estabas comentando lo del nombre, de dónde viene, de la que es la doncella de hierro, y que a veces se hacía alusión en Inglaterra, porque en esa época política, pues una pues activista política bastante destacada era Margaret Thatcher, ¿no? Para Inglaterra. Aquí tengo otro detalle curioso, que bueno, Iron Maiden con ese sentido del humor irónico que tenía, pues precisamente retoma a Eddie en los carteles para burlarse, y hasta en un momento dado fue tachado de misóginos. ¿Por qué? Porque con Eddie sale Eddie aparecía con un cuchillo tras haber apuñalado a Margaret Thatcher, porque Margaret Thatcher había arrancado un póster de Iron Maiden, ¿no? Entonces esta carátula fue censurada en el Reino Unido, pero no en el resto de Europa. Y Iron Maiden también tomó particular venganza, ya que lo censuraron con otra portada de su single Woman in Uniform, donde es del álbum The Killers, donde aparece de nuevo Margaret Thatcher armada con una ametralladora, esperando tras una esquina a Eddie, el cual viene cogido por dos mujeres. Esta portada también fue duramente criticada por asociaciones feministas inglesas, y Iron Maiden fue entonces tachado en esa época de machista. Pues vámonos a más música, vámonos a más Maiden. Estamos en el Huevo del Dragón, 94.1 de su frecuencia libre. Bien, con el fondo de Fear of the Dark en esta versión en vivo. Pues seguimos aquí en el Huevo del Dragón. Hablando de Iron Maiden, ¿no? Curiosamente estábamos platicando aquí fuera del aire de ciertas anécdotas bastante interesantes de la agrupación, ¿no? Volviendo al asunto biográfico, decía que la alineación de Iron Maiden ha sufrido como muchos cambios. Uno de esos cambios lo constituyó la salida de Paul Day por Dennis Wilcock, de Smiler. Y Dennis Wilcock va a ser muy interesante porque será quien le recomendará a Steve Harris a un tal Dave Murray, ¿no? Y es entonces cuando Dave Murray entra en la agrupación en Maiden, para poco tiempo después también ser reemplazado por cuestiones allí ya saben que de pronto es inevitable que las bandas se jalen las medias, ¿no? Es también en esta época en donde a Harris le recomiendan a un tal Paul Di'Anno, ¿no? Que era punkero. Sí, que era un tipo bastante, con raíces punk y como quienes hayan tenido la oportunidad de ver los primeros vídeos o filmaciones de Maiden, ¿no? Con Paul Di'Anno, verán que de pronto su estilo era netamente, incluso los dos primeros álbumes de pronto llegan a tener cortes muy similares en términos del punk, ¿no? Es con Paul Di'Anno entonces cuando Maiden en realidad lo que busca es tratar de abrirse camino en toda esa corriente del punk, ¿no? Todo el mundo le decía a Harris que en realidad lo que debía de hacer era cambiar como el sentido de la agrupación. Que se cortara el pelo y que se vistiera como los Sex Pistols. Exacto. O sea, porque en realidad parecía que lo que dejaba en ese momento era el punk, no el metal. Entonces, pues afortunadamente para todos nosotros, Harris es bastante testarudo, ¿no? En su idea, y decidió entonces seguir en el camino. Y no es sino hasta el 1980-81 cuando llega el 1980, que es el primer álbum, que es el homónimo, Iron Maiden, en donde curiosamente aquí llega una de las figuras más representativas, no solo de la banda, sino del heavy metal en general, junto con el famoso saludo de Ronnie James Dio, ¿no? El famoso saludo metalero. Es aquí cuando hace su aparición el famoso, ¿no? El famosísimo, incluso yo creo que más famoso que la propia banda, ¿no? El famoso Eddie, ¿no? Del cual pues aquí Luna tiene algunas anécdotas bastante interesantes sobre este monito, ¿no? Pues antes de ser un monito,
era solamente una máscara que consiguieron en la Facultad de Bellas Artes, y con una bomba de esas de acuario hacían que le brotara sangre o catsup o lo que fuera de la boca para darle esta parafernalia que empezó a caracterizar a los grupos metaleros de esa época. Nace de la mano de Dave Baisley, ingeniero de luces de la banda en las primeras épocas, y bueno, le llamaban el Dave Lights porque tenía una facultad para improvisar en las actuaciones con objetos sencillos y cotidianos como aspiradoras, macetas, luces, y entonces lograba que también no solamente la música, sino toda la escenografía pues fuera muy creativa y original para esa época. Y el nombre de Eddie, que le ponen a esta máscara, surge de un chiste así como de esos de los de Pepito, que circulaba en Londres en esa época, y entonces el chiste va así. Tiene el humor inglés, así que no prometo que se vayan a reír mucho, sino que es como el dato curioso de dónde proviene el nombre de Eddie. Y va así: una mujer tuvo un hijo que solo tenía cabeza. El médico le dijo a la madre que no se preocupara, que en cuestión de unos años conseguiría un cuerpo. 5 años más tarde, el día del cumpleaños del niño, entró su padre en la habitación donde estaba Eddie y le dijo: «Hijo, hoy es un día muy importante y te traigo un regalo». Y Eddie le contestó: «Oh, no, no me digas que me trajiste otro sombrero». De manera que, y bueno, el artista encargado de dar las primeras imágenes, ¿no?, en las portadas de Maiden, pues se llama Derek Riggs, ¿no? Y curiosamente, una de las características también de este primer Eddie en la portada del álbum Iron Maiden es precisamente que nos muestra a un Eddie no tanto metalero en un sentido, si ustedes quieren, del estilo, ¿no?, sino que curiosamente el primer Eddie, digo, y aquí tenemos la portada, ¿no?, pues está totalmente peinado a la manera punk, ¿no? O sea, los cabellos de Eddie son totalmente punquetos, ¿no? Y y eso más la voz y la presencia de Paul Di'Anno, pues de pronto le daban a Maiden un cierto tinte punk, ¿no?, del cual siempre desde un principio buscaron desligarse, ¿no? Es cuando en esta época, en 1980, se pone pues también ya se había puesto, antes de la salida del Iron Maiden, del álbum, ya se había puesto el single Running Free, ¿no? Que también es como muy gracioso el video, quienes hayan tenido la oportunidad de verlo. Y el Iron Maiden sale el 14 de abril del 80, ¿no? Y curiosamente pues es un álbum ya clásico porque trae cortes como Phantom of the Opera, ¿no?, Powler o Sanctuary, que son así como canciones bastante poderosas, ¿no? Ya para 1981 sale su segundo álbum llamado Killers, ¿no?, en donde la portada nos muestra un Eddie ya siguiendo en el mismo arte de Derek Riggs, ¿no? Nos muestra un Eddie masacrando a un tipo que solo se le alcanza a ver la mano con un martillo, ¿no? Pero ya digamos que la esencia del Eddie, que comenzó siendo esta máscara de teatro kabuki, ya había sido totalmente manipulada, ¿no? Y lo interesante de Eddie es que uno no sabe qué carajos es el monito, ¿no? Si es una especie de demonio, si es una especie de extraterrestre, porque a lo largo de las portadas de Maiden veremos que le irán cambiando como que el look, ¿no? Y es entonces con el álbum Killers donde Maiden llega a tener éxito ya de trascendencia, ¿no? Curiosamente, este segundo corte, ¿no?, este segundo álbum será el último de Paul Di'Anno, ¿no?, el cual de pronto llegó a tener una serie de excesos, obviamente dadas por el propio estrellato. Y aparte, digo, la voz de Paul Di'Anno era como bastante limitada en ese sentido, ¿no? Entonces, con los excesos, pues la poca voz que tenía llegó sí, exacto, finish, ¿no? Entonces, caput para Paul Di'Anno, y es cuando entonces deciden integrar a un vocalista llamado Bruce Dickinson. Dentro del anecdotario de Iron Maiden, aquí tengo Iron Maiden contra Metallica. ¿Por qué? Bueno, en declaraciones que hizo Bruce Dickinson para la revista Kerrang, dice: «Somos mejores que ellos», refiriéndose a Metallica. «Somos mejores músicos y mejores instrumentistas. Tenedlo claro, intenten tocar si quieren en un escenario tras haber dado nosotros nuestro espectáculo».
Palabras provocativas de Bruce Dickinson. Y que le doy toda la razón, porque aunque Metallica me merece todo mi respeto, ¿no? Hasta antes del Black Album, ¿no? Maiden es Maiden, ¿no? Y entonces en el 82, ¿no? Ya una vez incorporado Bruce Dickinson, un ex vocalista también de un grupo llamado Samson, ¿no? Llega el álbum que me parece que es como el ícono. Tal vez no pueda ser de pronto el mejor, pero sí es como el álbum que por mucha banda, ¿no? es conocido, el The Number of the Beast, ¿no? Otro detalle curioso del anecdotario de Iron Maiden es que durante la grabación del álbum sucedieron cosas extrañas. Casi siempre que se hace referencia a cuestiones de la bestia, del diablo, de Satán, parece que suceden cosas bastante raras, y es que los amplificadores y las luces se apagaban de repente sin ningún motivo, y como el suceso más famoso de esta grabación, el productor Martin Bird sufrió un pequeño accidente cuando iba en su furgoneta hacia el estudio. La reparación le costó nada menos y nada más que 666 libras. Obviamente Martin se negó a pagar dicha cantidad, ya estaba un poco ciscado, y entonces pidió que le cobraran 670 libras exactas, y todos estos sucesos incrementaron el ambiente de satanismo que ya envolvía a Iron Maiden en esa época. Sí, y es cuando también Maiden llega a tener, digamos, con Bruce Dickinson, con este álbum, es, digamos así, cuando ya Maiden está conformado en su esencia, con esta formación que incluía a Bruce Dickinson, ¿no? En los vocales, a Steve Harris, ¿no? En el bajo, y que de pronto ya comienza a hablarse de Iron Maiden de una manera fuerte, porque además los cortes de las canciones eran bastante poderosos en un sentido metalero, ¿no? La banda entonces inicia así una serie de giras, ¿no? Una serie de conciertos en donde lo curioso es que después del álbum The Number of the Beast viene una segunda incorporación al grupo, ¿no? La salida de Clive Burr de las baterías, ¿no? Y la llegada de uno de los bateristas que a mí me parece más extraordinarios dentro de la historia del heavy metal, ¿no? Nico McBrain, ¿no? Curiosamente la historia de Nico está muy ligada a otro género que no tiene absolutamente de pronto nada que ver con el metal, que es el jazz, porque resulta que su padre era sumamente amante de este género, ¿no? Es entonces cuando Nico McBrain se logra introducirse a la música a través del género del jazz, ¿no? Y es entonces ya cuando después del Number of the Beast, en su ya cuarto álbum llamado Peace of Mind, ¿no? De 1983, donde salen los cortes Flight of Icarus y The Trooper, ¿no? Que es una buenísima rola, pues ya encontramos la presencia de Nico McBrain en la batería. Y otros dos detalles a destacar de esta banda es que también son sumamente cultos. Es una banda que se dedica a echarle cerebro a sus letras. Hacen investigaciones históricas. Muchas de las letras, aquí tengo varios datos que si a alguien les interesa pues se lo podemos pasar por la página o por el correo en dragonesios@yahoo.com.mx. Y por ejemplo, una está inspirada en el discurso de Winston Churchill. Está basado también en la historia de Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, otro detalle interesante que es un reconocimiento que le hace otra banda clásica del heavy metal y del rock, como es Kiss, y aquí está la anécdota. Es que durante una gira con Kiss en 1980 y tras los conciertos, Gene Simmons, vocalista de Kiss, fue a los camerinos de Iron Maiden, bajista, pues aquí está el dato mal, fue a los camerinos de Iron Maiden y le pidió a Paul Di'Anno una camiseta de la banda. Paul sabía que los Kiss no se ponían camisetas que no fueran suyas, por lo que le preguntó: ¿para qué quieres una camiseta de Iron Maiden si no te la vas a poner? A lo que Gene Simmons contestó: sí, es verdad, pero igual a lo mejor me la pongo si es la camiseta de un grupo que va derecho al éxito. Bueno, pues con esta anécdota, Luna, ¿qué te parece si nos vamos con más Maiden, ¿no? Estamos en el Huevo del Dragón, 94.1 de su frecuencia libre. Y bien, con el fondo de Aces High del álbum de 1984 Power Slave, seguimos aquí en el Huevo del Dragón.
comentábamos, ¿no? Y de hecho esta es la anécdota bonita del día de hoy. Esto yo no me acordaba, porque de hecho es una cuestión que Luna me había platicado hace ya tiempo, pero Luna es una acérrima fan de Steve Harris. De hecho yo recuerdo que la primera vez que lo vio, creo, pues los ojitos se le hicieron de estrellas y preguntó que quién era, ¿no? Entonces pues yo le dije que Steve Harris, y pues bueno, Steve Harris, tienes aquí una fan en Luna, y pues ojalá y un día, no sé, ¿verdad?, podamos establecer alguna comunicación. Por lo pronto sí me gustaría entonces mencionar la cuestión de la discografía de Maiden, que es como bastante extensa, y que bueno, rápidamente sí me gustaría mencionarla, ¿no? Ya habíamos mencionado que del 80 es el álbum Iron Maiden, del 81 el Killers, ¿no? Estos dos con Paul Di'Anno como vocalista. A partir del 82 con The Number of the Beast es Bruce Dickinson el que toma las riendas de las vocales, y después en el 83 sale Peace of Mind, de donde acabamos de escuchar, donde sale el corte de Trooper. Del 84 Power Slave, ¿no? Que es precisamente el álbum de donde es esta canción Aces High, y de donde sale otra que a mí me encanta, que se llama 2 Minutes to Midnight, que es una canción que inicia con una guitarra poderosa, ¿no? Tanto de Yannick Gers como de Dave Murray, ¿no? Suenan las guitarras poderosas atacando al inicio de la canción. Después del 85 sale el Life After Death, de donde salen los dos cortes Run to the Hills y Running Free. Del 86 Somewhere in Time, que es un álbum que fue bastante criticado por muchos fans de Maiden, porque allí es donde de pronto empezaban a meter sonidos de sintetizadores, sonidos como que de pronto se salían de la línea que hasta ese entonces había tenido la banda. Después un álbum que a mí me parece extraordinario, que es del 88, el Seventh Song, de donde sale Can I Play With Madness, ¿no? La extraordinaria The Evil That Men Do, de donde por allí After Forever tiene un cover que es bastante bueno, y el corte de Clairvoyant, ¿no? Que también sale en vivo. Ya para el 90 sale este álbum que trata de regresar, digamos, a los orígenes de Maiden, llamado No Prayer for the Dying, de donde sale el corte Holy Smoke y Bring Your Daughter to the Slaughter, ¿no? Bring Me Your Daughter, que es una canción bastante buena. Ya para el 92, ¿no? Ya en plena década de los 90, sale el álbum Fear of the Dark, y para el 93 sale un álbum en vivo, donde se recopilan algunos cortes de conciertos que habían estado realizando en la gira Fear of the Dark, y de allí básicamente en el 93, 95 son puras recopilaciones, ¿no? Hasta que sale en el 95 The X Factor, ¿no? De allí en el 96 sale el álbum Beast of the Beast, incluso hay un DVD, ¿no? Hay un par de DVDs. En el 98 sale el Virtual Eleven, con el single The Angel and the Gambler y Future Real. Y ya para el 2000, ¿no? Precisamente el álbum Brave New World, ¿no? Para el 2002 sale el álbum en vivo, doble por cierto, de su concierto en Río de Janeiro, llamado precisamente así Rock in Rio, ¿no? Y bueno, de allí hasta el 2003, ¿no? En donde podemos contar con el álbum Dance of the Dead, de donde destacan Wildest Dreams, y por allí otra que me gusta mucho, que es la de Rainmaker, ¿no? En el 2005 sacan una recopilación de conciertos en Alemania llamada Dead of the Road, que es un disco doble, y ya para el 2006, el año recién que terminó, pues sale un extraordinario álbum que apenas recién yo tuve la oportunidad de escuchar completo, hará cosa yo creo que de un mes más o menos, llamado A Matter of Life and Death, ¿no? Que tiene cortes que me parece son bastante interesantes dentro de la banda, y donde se muestra ya una madurez que sin lugar a dudas poseen los grandes, ¿no? Y el sencillo de ese álbum, Mundo Diferente, Different World, ocupa ya, según datos que teníamos hasta enero, el lugar número 3 en el chart del Reino Unido. Y otro detalle interesante es que en esta gira que ha estado promocionando Iron Maiden por varios países europeos y Norteamérica, la hija de Steve Harris, Lauren Harris,
con su banda ha sido uno de las encargadas de telonearle a Iron Maiden. Imagínense tener un padre así, pues tener toda la oportunidad para poder incursionar en el mundo del metal. Y otro detalle interesante, ya que me balconeó aquí Metatecutli con que me gusta Steve Harris, pues es cómo no fijarse en este tipo de genios rockeros, y que son esas personas que no solamente tienen el carisma y la pasión, sino que tienen el tesón y la terquedad para aferrarse a sus sueños y llevarlos a buen término. En este caso, la pasión de Steve Harris también era el fútbol, pero como vio que había muchos otros jóvenes que tenían hasta mayor calidad futbolística que él, decidió apostar por la música, y a sus escasos 15 años, ¿sí? Se compró un bajo Telecaster por unas 40 libras y empezó a tocar en diferentes bandas. Y bueno, sus grupos favoritos en esa época eran Wishbone, Jethro Tull y Genesis. Y Steve era tan apasionado que no se dio por vencido, y bueno, hasta la fecha Iron Maiden cuenta con una trayectoria impresionante de más de 20 años en este género y en este ámbito que es muy difícil, y se aferró a sus sueños y hasta la fecha lo sigue haciendo y sigue disfrutando, y parte de esa cosecha pues ahora hasta su propia hija la está disfrutando, ¿no? Como parte de los datos curiosos, sí me gustaría mencionar, tengo en mis manos aquí la revista de La Mosca, en la pared, es el número 76 del año 10, y curiosamente trae dentro de uno de los artículos los 30 discos fundamentales del heavy metal según la revista, ¿no? Curiosamente, uno de los discos que esta revista considera fundamental dentro de la historia del metal, pues es precisamente The Number of the Beast, ¿no? Junto con álbumes como el Led Zeppelin, el Black Sabbath, el Paranoid, ¿no? Incluso aquí está el Nagada da Vida del Iron Butterfly, que por allí vamos a hacer también algún especial sobre Iron Butterfly, que es una historia bastante interesante. Tenemos el Led Zeppelin 1, el Led Zeppelin 4 y un grupo muy poco conocido, pero que de pronto tienen cortes extraordinarios, como lo era el Grand Funk Railroad, ¿no? Que son así como un tanto cuanto contemporáneos a otro grupazazazo también muy poco conocido llamado Blue Cheer, que tocaban un hard rock bastante primitivo en el sentido de que no le metían demasiada postproducción y era un sonido crudo, ¿no? Obviamente el Destroyer de Kiss, ¿no? Por ejemplo el Rising the Rainbow, ¿no? Con este proyecto de Richie Blackmore con Ronnie James Dio, ¿no? Este segundo álbum que es extraordinario. Por supuesto el British Steel, ¿no? Del Judas Priest, el homónimo Van Halen, ¿no? Del 78, y el Machine Head del Deep Purple, en fin. En realidad por allí también está Slayer, Anthrax, AC/DC, Motorhead, The Cult, Megadeth. En realidad hay una lista bastante interesante de discos del metal, ¿no? Lo interesante pues es que dentro de esta lista pues tenemos el famosísimo The Number of the Beast de Iron Maiden del 1982, ¿no? Y bueno, esta sección está llegando a su fin para empezar con la segunda parte, pero no sin antes vamos a despedirnos de Iron Maiden con esta rola que es la número 1 de Different World, de su álbum Un Asunto de Vida o Muerte. Y bueno, aquí Metatecuti quiere darles un chisme. Sí, se rumora fuertemente, aunque todavía no hay fecha, que Maiden viene a México. En realidad todavía yo no he podido encontrar información precisa de las fechas o el lugar, pero sí he podido ver en internet y en algunas revistas, ¿no? Tal vez sea información no oficial, pero sí ya se está manejando que como parte de la gira A Matter of Life and Death van a pisar aquí suelo mexicano. Entonces pues a la banda que de pronto esté interesada en Maiden, pues estén al pendiente, porque por allí nos pueden dar la sorpresa. Y créanme, Maiden es un grupo que vale la pena ser escuchado en vivo, ¿no? Y con más de 27 años en el ámbito metalero, sí quiero destacar esta frase que saqué del sitio oficial de Iron Maiden. Los dejamos con esta rola que ya les había comentado, Un Mundo Diferente, y es para reflexión de todos, de aferrarnos a nuestros sueños y luchar por ellos. Steve Harris decidió que lo que necesitaba para hacer la música que le gustaba y como quería era crear su propio grupo. Nació así en 1975 Iron Maiden.
No dejen que otros decidan por ustedes o que hagan lo que ustedes quisieran hacer. Ustedes aférrense a sus sueños y llévenlos a buen término. Bien, acabamos de escuchar The London After Midnight, Nightmare, Your Best Nightmare, con este vocalista que a mí me encanta, ¿no? Por el tono de su voz y pues bueno. Seguimos aquí en el Huevo del Dragón con la reflexión filosófica, ¿no? De Cantina sobre las bebidas espirituosas. Y sí me gustaría, bueno, antes de que Luna lance la pregunta, porque tenemos una trivia. De hecho, quien la conteste, ¿no? Puede venir aquí a Radio Zapote. No. Puede venir aquí a Radio Zapote a contestar la pregunta. Y entonces, si la contesta bien, pues sí, el Huevo del Dragón le invita una caguamita, ¿no? O una coronita familiar, ¿no? Obviamente fuera de la escuela, pues para evitar el escarnio público, porque entonces sí, así nos evitamos. Claro, no pervertimos a menores ni nada por el estilo, ¿no? Pero en ese sentido, pues sí me gustaría que Luna lanzase la pregunta y después nos centrásemos en la cerveza, ¿no? 2 preguntas para hacer buena onda. La primera, a ver, esos arqueólogos despierten, a ver si saben en qué país africano se han encontrado restos arqueológicos de cerveza, ¿sí? Y la edad que tienen estos restos arqueológicos. Está fácil. La segunda es todavía más fácil para los que no sepan contestar la primera. Es: unos monjes de un país europeo nórdico fueron, o se cree que fueron los primeros en adicionar el lúpulo a la fermentación de la cebada, y entonces le dieron ese aspecto espumoso tan delicioso de la cerveza, ¿no? Ahí van otra vez las 2 preguntas. El que conteste viene aquí a Radio Zapote antes de que se termine el programa, y como ya dijo Metaltecuti, los invitamos a chupar, que es gerundio, con una cervecita. La primera pregunta, Eva, otra vez, esos arqueólogos despierten. ¿En qué país africano se encontraron los primeros restos arqueológicos que hacen referencia a la cerveza? Y más o menos que nos digan la antigüedad que tienen. Y la segunda, que está más fácil, ¿de qué país o a qué país pertenecían los monjes, un país nórdico europeo, que fueron los primeros en adicionar el lúpulo para hacerla más deliciosa? Pues bueno, la trivia ya está. Cualquiera de los radioescuchas aquí en el Lagartijero que amablemente nos conteste la pregunta, pues se gana su cervecita, ¿no? Continuamos entonces con la reflexión sobre, precisamente ahora que acabamos de lanzar la trivia, precisamente con una de las bebidas espirituosas por excelencia, ¿no? La cerveza, de la cual se tienen datos, ¿no? Arqueológicos que incluso datan desde el antiguo Egipto, ¿no? En donde ya se tienen noticias que se elaboraba ya un cierto tipo de cerveza, una variedad allí, una bebida pues embriagante, ¿no? Y ya les voy a dar una pistita. En el libro de los muertos egipcio, que tiene una antigüedad de porque no les voy a decir si no les digo la respuesta, ya se hace mención a la cerveza, que está hecha a base de cebada. Según la mitología egipcia, fue Osiris, en un inicio, el dios de la agricultura, y fue quien enseñó a la humanidad el arte de fabricar cerveza. Aquí una vez más, esta bebida espirituosa es como un regalo de los dioses. Y los egipcios tomaban la cerveza con pajillas o popotes. Imagínense cómo se ponían. Yo me acuerdo que en los 80s que surgieron los pepsilindros. Ay, aquí ya el buen Jacob se está balconeando. Que dice que hasta en bolsa se pone uno bien hasta atrás. Bueno, yo no sé qué andará tomando en bolsa ese Jacobo, pero bueno. Los egipcios, retomando la historia, la tomaban con pajillas o popotes y las introducían en el vaso, y esto lo hacían para no afectar la espuma, ¿sí? Aquí en la época de los 80 yo comentaba que surgieron los famosos pepsilindros, y entonces todo el mundo bien sano con su pepsilindro, según esto tomando agua, pero no, estaban tomando su chelita y con popote que se te subía durísimo y luego sí andabas bien happy. Y bueno, del mundo egipcio, pues la cerveza curiosamente llega a ser elaborada también en la antigua China, ¿no?
que aquí tengo el dato, en China se hace una clase de cerveza llamada Q hace más de 4000 años, ¿no? Ya le estás dando una pista. Y entonces, pues estas antiguas cervezas se producían a base de cebada, de trigo, de espelta y de mijo, ¿no? O sea, ¿cuántas variedades entonces de cerveza no podemos encontrar en la actualidad, ¿no? Distintas variedades de bebidas, incluyendo por supuesto al arroz, ¿no? De donde también por allí sale, entre otras, el famoso sake. Ya la fabricación de cerveza se extiende muchísimo más, sobre todo en ámbitos muy puntuales, como lo fueron los antiguos monasterios medievales, ¿no? Serán los monjes en la Edad Media los encargados de no solamente llevar la tradición de la cerveza, sino también de perfeccionarla, precisamente a través de toda una serie de agregados que le darán la forma y la fama de incluso de bebida de reyes, ¿no? Y ya es en la Edad Media cuando la cerveza llega a tener la forma que podríamos decir tiene actualmente, ¿no? Es con los monjes medievales con quienes podemos pues incluso llegar a pensar que nace la moderna cerveza, ¿no? Y otro detalle interesante, bueno, generalmente la cerveza, el país por excelencia que se llega a pensar antes que México, pues es Alemania. Pero la sorpresa es que obviamente como todo el sistema de destilación y de fermentación venía de los árabes, se cree que fueron los españoles, inclusive antes que los alemanes, los que perfeccionaron este tipo de fermentación de la cebada. Y ya como otro detalle curioso antes de irnos a otra rola, porque bueno, vamos a hacer alusión a Ragnarok. ¿Tú qué nos puedes comentar de este grupo que es nórdico? Ahorita le pasamos el micrófono a Metate Culti para ver qué nos puede comentar. Otro detalle interesante relacionado con la cerveza era que en Mesopotamia era utilizada como ingrediente en muchas medicinas. Otro lado interesante de todas estas bebidas espirituosas es que en muchas culturas a veces era en un principio utilizadas como medicina. Claro, todos estamos enfermos. Sí, pues ¿el alma? Sí, es para curar el alma, curar el cuerpo, ¿no? Decepciones amorosas, sí. No hay nada que la cerveza no cure en ese sentido. Bueno, pero aquí estamos hablando de que en Mesopotamia sí era utilizada como medicina la cerveza y era acompañada con invocaciones a los dioses. Ahora se invoca muchísimas otras cosas, ¿no? Es que yo te quiero mucho, carnalito, yo te quiero mucho. Pero bueno, les estaba comentando que en la tribu también, por ejemplo, de Bagonda de Uganda, las viudas del rey tenían el honor de beber cerveza, adivinen de qué, donde las entrañas del rey, que había acabado, o sea, se acaba de morir, eran lavadas en cerveza y pues las viudas felices de la vida se tomaban ese líquido sanguinolento de cerveza. Y también en Malasia muchas mujeres protegen a sus hijos de enfermedades bañándolos en cerveza. Por eso es que muchos aquí estamos muy sanotes, ¿no? Porque nos protegemos de las enfermedades con una buena chela, ¿no? De hecho, hay varios relatos, ahora que lo mencionas. Yo recuerdo uno en el poema de Gilgamesh, donde se llega a nombrar la cerveza como digamos causa de la embriaguez de este héroe llamado Gilgamesh, ¿no? Pero bueno, pues vámonos a la siguiente rola, que es una de Ragnarok, y después pasamos tocamos otra bebida que me parece interesante, ¿no? El vino, ¿no? Del cual podemos hablar pues muchísimas cosas. Estamos en el Huevo del Dragón 94.1, no olviden la trivia, por favor, seguimos aquí esperando sus respuestas. Bien, seguimos en el Huevo del Dragón 94.1 de su frecuencia libre. Pues nos quedamos aquí con el fondo de Ragnarok, ¿no? Nos quedamos fondeando. Y bueno, seguimos esperando, ¿no? A aquel ilustre radio escucha que nos dé la respuesta. Cerveza gratis, ¿no? Que nos dé la respuesta. Despierten, cerveza gratis. Que nos dé la respuesta a la trivia. Y bueno, para aprovechar, sí me gustaría que pasásemos ahora de la cerveza, pues a dar una especie de breve bosquejo sobre otra de las grandes bebidas, ¿no? Históricas dentro de la presencia
la humanidad en esta onda de las bebidas espirituosas, que sería el vino, ¿no? Básicamente. Todo el mundo tiene como la referencia básica del vino y su relación con una de las primeras civilizaciones, o al menos con una de las primeras deidades directamente relacionadas, que no fue la única, pero sí de pronto es la más famosa, pues Baco, ¿no? De alguna u otra forma, parece ser que precisamente la palabra vino viene del griego boinos, ¿no? Y fue asimilado precisamente a través de los romanos con el nombre de vinus, ¿no? Y en ese sentido, pues son los latinos, son los romanos, quienes heredaron las técnicas de cultivo de la vid de los griegos, a los que de pronto tanto admiraron y tanto copiaron. Por supuesto, fueron los primeros colonos griegos quienes plantaron las primeras vides en la región de Lacio, ¿no? Y pues sorprendidos precisamente por la bondad del clima, ¿no? Y de pronto las propias bondades de la bebida, pues fomentaron el cultivo, ¿no? De la vid, y llegaron a denominar aquella tierra como Enotria, es decir, la tierra del vino. Y ahora la ciencia que se dedica a todo el estudio del vino se llama precisamente enotrología. Es muy interesante y bueno, también hace referencia a que en concreto en el vino, obviamente otras bebidas también, pero bueno, como somos más bien una cultura occidental o que hemos sido más influenciados por Roma, todo lo que tiene que ver con las cuestiones latinas y griegas, pues precisamente también en las religiones se han dado este fenómeno y pues sin ir más lejos, ¿no? La religión cristiana hace referencia precisamente cuando Jesucristo, en concreto en el misterio de la bendición de la consagración de pan y vino, el mismo vino hace referencia a esta sangre de Cristo. Entonces, esta relación religión-vino o esta relación religión-bebidas espirituosas es muy socorrida en la humanidad por el estado en que se llega a alcanzar cuando estamos precisamente en un estado etílico. Habría que ver, no sé si haya información que tenga que ver con cuestiones de antropología, qué es lo que provoca en el ser humano este tipo de estados etílicos que lo hace sentirse más cercano a los dioses. No sé si por ahí Chaleade haga referencia o no sé si tú conozcas de algún autor. Sí, de hecho hay un autor, se llama Massimo Montanari. Él tiene una especie de texto que habla de la historia cultural de la comida y en donde precisamente menciona lo que nos acabas de decir, ¿no? El hecho de que para el cristianismo era muy importante la cuestión del vino como una de las bebidas sagradas por excelencia, por esta idea, ¿no? De la transubstanciación de la sangre de Cristo en vino, ¿no? Entonces es cuando el vino, a través del cristianismo, pues retoma este carácter sacro que ya traía del mundo greco-latino, pero que de pronto viene a ser reformulado a través del cristianismo primitivo, ¿no? Es gracias a esta asimilación de la sangre de Cristo con el vino. Incluso si uno se fija bien, de pronto el mismo vino tinto llega a tener matices que lo asemejan a la consistencia de la sangre, ¿no? O sea, manchan, me parece, de la misma manera. Y es entonces cuando el mundo cristiano asume la posición del vino como bebida sacra, ¿no? Pero por ejemplo, en ese sentido, aquellos que de pronto pues no eran tan cristianos también llegaron a asimilar la cuestión del vino, precisamente por este contacto cultural con el mundo grecolatino, ¿no? O sea, tenemos incluso rastros de vino en Fenicia, ¿no? Tenemos incluso algunos contactos que nos permiten por allí ubicar el vino en la región norte, ¿no? En las regiones más orientales de Europa, ¿no? En donde sí hay un rastro, está demostrado a través de la arqueología y en algunos fuentes documentales que sí hubo un intercambio con este tipo de culturas, ¿no? Entonces me parece que el vino forma parte de todo un sistema que por allí es bastante complejo y del cual nos está permitiendo entender en mucho por qué se le asimila como una bebida de dioses, ¿no? Y pues no solamente se utilizaba en el ámbito de la religión, en este culto más sagrado, sino también para hacer cuestiones de adivinación y magia. Y por ejemplo, según el estudioso del vino André Dominé,
Dice que cuando los seres humanos hace 6.000 o 7.000 años aproximadamente, bueno, habría que confirmar y corroborar el dato, cuando la humanidad se volvió sedentaria, la vid fue junto con el olivo y la higuera, en la cuestión del ámbito mediterráneo, una de las primeras plantas en ser cultivadas y aprovechadas por el hombre. También chamanes y brujos detectaron pronto los efectos antisépticos del vino, otra vez este uso medicinal, que tenía que ver también con las bebidas espirituosas. Y bueno, también tenemos a la autora Clara Luz Zaragoza, que en su historia y mitología del vino explica que el culto a los muertos, los sacrificios y las fiestas de homenaje a los dioses está presente el vino. Y bueno, no solamente en este tipo de cosas, sino sobre todo en festividades que tienen que ver con rituales como el matrimonio, como todas las festividades que conmemoran algo importante para los grupos humanos, pues siempre está presente las bebidas alcohólicas, ¿no? Recordemos que todavía hasta el siglo XIX, ¿no? Como el vino se utilizaba como un anestésico, o sea, como parte como digo, una de las propiedades del vino es la de aletargar y la de meter al cuerpo humano una especie como de sopor, ¿no? Son muy socorridas en el cine, por ejemplo, las imágenes que muestran que de pronto ante una amputación o ante una operación, ¿no? Hasta el siglo XIX, por ejemplo, pues se le daba de beber vino al paciente, pues para adormecer, ¿no? O aminorar un poco los efectos del dolor en el cuerpo. Entonces, pues incluso como medicina el vino era socorrido, ¿no? Y también como anestésico. Yo no sé por qué cuando tomamos algunas personas nos damos valor para decir cosas que en otras circunstancias no lo haríamos. Y ahorita vámonos con The Cure, con la canción Fascination Street, la calle de la fascinación. Y ¡Shalú! Ya estamos aquí de regreso. ¡Shalú! ¡Shalú! Con la calle de la fascinación de The Cure. Y bueno, ya para finalizar, una vez más, nos ha comido el tiempo, no vamos a terminar de abordar todas las bebidas espirituosas, pero lo vamos a dejar más adelante para otros programas, ya que todavía falta hablar del ron, del sake, del pulque, del tequila, del mezcal, de la ginebra, del whisky, del brandy, del vodka, de las bebidas de maíz, de la chía, del cavi brasileño, y bueno, faltan muchísimas bebidas por abordar, pero ya para finalizar vamos a abordar el ron. Vamos a hablar del ron y del pulque si nos da tiempo. Pues empezamos hablando, ¿qué te parece del ron? Sí, una bebida que de pronto es oriunda de América, precisamente porque el ron se hace de la caña de azúcar, ¿no? Y recordemos que, bueno, uno de los clichés que tiene que ver con la fabricación del ron es que el buen ron o el mejor ron es antillano, curiosamente, ¿no? Esto tiene que ver con una cuestión un tanto cuanto económica, en donde de pronto las primeras plantaciones de azúcar, ¿no? Fueron precisamente en islas como Cuba o Haití, ¿no? Es entonces cuando se da la producción del ron y que deriva precisamente de la fermentación de la melaza, exacto, de la caña de azúcar, ¿no? Y como dato interesante, ahora que se nos está acabando el petróleo, hay una industria, sobre todo brasileña, que precisamente está produciendo energéticos a partir de todo lo que sería la caña de azúcar. Ahorita se me fue el nombre del producto que genera este energético, pero bueno, sería a futuro lo que sustituiría en un momento dado al petróleo. Y para mencionar como dato interesante, se le llamaba antes al ron matadiablo, kill devil, o rumbulion, una palabra de Devonshire, Inglaterra, que significa un gran tumulto, ya que si has probado el buen ron, pues sí, te origina un gran tumulto. Y bueno, de esta palabra, de rumbulion, de esta palabra inglesa, se origina rum, de donde proviene la palabra española ron y la francesa rum. Como ya comentaba Metatecutli, es un licor alcohólico destilado de la melaza, y llegó a ser el producto más importante de las Antillas, de las Indias Occidentales, luego de la introducción de la caña de azúcar en 1493 por Cristóbal Colón. El ron fue un factor importantísimo, porque esta es otra faceta de las bebidas espirituosas, la importancia económica que llegan a tener. Por ejemplo, para México, pues la cerveza lo ha constituido como el tercer productor de cerveza en el mundo, y el ron en los siglos XVII y XVIII era el factor económico preponderante en toda la América Central.
Era exportado a Europa desde las Antillas y fue usado en el tráfico de esclavos africanos y en el negocio de pieles con indios de América del Norte. Con el ron se compraban esclavos. Sí, de hecho, la imagen que nos llega de películas tipo Piratas del Caribe, ¿no? En donde de pronto la tripulación no bebía agua, sino más bien los alimentos se acompañaban con ron, ¿no? Y podía no haber comida, pero lo que no debía faltar en toda tripulación o en todo largo viaje era precisamente el ron que se acumulaba en estos barriles de madera, ¿no? Y que incluso por aquí en ciertas regiones de México tenemos algunas haciendas dedicadas a la producción de tal bebida, ¿no? De manera que pues era cosa común en estos siglos acompañarla, así como digo hacia finales en la Edad Media y todo el siglo XVI era como común acompañar los alimentos con vino. Ya para el siglo XVII y XVIII es más común acompañar los propios alimentos con ron, ¿no? De allí entonces que de pronto las imágenes del cine o de la literatura, si bien exageradas, no estaban tan del todo erradas, precisamente en el sentido de que el ron era considerado una bebida de uso corriente, ¿no? Y me quedé corta, no solamente aquí en los datos que tengo se intercambiaban esclavos por ron, sino también por marfil y oro. Imagínense la calidad del ron y ¿cómo se llama? La jerarquía en la que estaba este producto. Y bueno, ahora vamos a terminar este programa de Chupando que es Gerundio, que es una serie que se va a tratar sobre la mitología e historia de las bebidas espirituosas con el pulque, que es tradicional en México y bueno, quien se considere mexicano tiene que haber tomado alguna vez pulque en su vida y el que no lo haya hecho pues se ha perdido de algo muy sabroso. Vamos a hablar de la mitología del pulque y se atribuye a la diosa Mayahuel. De hecho, hay un dicho popular, ¿no? Donde se nos menciona que al pulque le falta un grado para hacer carne o filete, ¿no? Es muy curioso ver que el pulque es una de estas bebidas oriundas de Mesoamérica y como bien lo acaba de mencionar Luna, pues hay toda una mitología alrededor de esta bebida, ¿no? La cual se le atribuye precisamente a la diosa Mayahuel, ¿no? Incluso las iconografías, los propios códices en el altiplano central nos muestran a la diosa saliendo de un maguey, ¿no? El pulque se deriva y yo creo que esto nos lo va a decir con mayor precisión Luna, de todo un proceso bastante interesante y un tanto cuanto complicado, ¿no? Que por allí, no sé si tengas el dato de cómo se obtiene el pulque, Luna. Me faltó más que nada, había investigado sobre la mitología, pero se los prometemos para cuando continuemos con el programa. Aquí lo que yo tenía de la mitología atribuido al pulque es que, bueno, como ya habíamos mencionado, es la diosa Mayahuel la que dona esta bebida a los pueblos mesoamericanos. Y bueno, este invento, porque se considera invento, era agujereando la planta para extraer su licor. Y se le atribuye a Pantecal el descubrimiento de las raíces de Ocpatli que se le agregaban. El definitivo arte de elaborar el pulque se dice que lo inventaron 4 dioses reunidos en el espumoso monte de Chichinahuia. Cuentan que cierto día en el siglo IX, Tecpancaltzin, octavo rey de los toltecas, recibió una joven vasalla llamada Xochitl que le ofrendaba un jarro de pulque, bebida hasta entonces desconocida. El monarca saboreó aquel brebaje embriagante y, enamorado de la doncella, la hizo raptar para obtener su amor, burlando la vigilancia de la nodriza y el celo de los padres. De ahí nació Metconetzin, hijo del maguey, que llegaría a ser el 9º rey de los toltecas, pero su espíritu bullicioso como la espuma del pulque precipitó al país en su destrucción. Entre los dioses del pulque que veneraban los aztecas, especialmente se le da tributo a los Zentzontotochtin, es decir, a los 400 conejos de la embriaguez que fueron hijos de la ya citada Mayahuel, diosa del maguey generoso. También a Tezcatzontecatl, perdón por el náhuatl masticado, que significa el espejo cubierto de paja. Y pues bueno, el tiempo nos ha comido. Nos están haciendo falta un montón de elementos que prometemos mencionar a futuro, porque la cuestión del pulque es harto extensa, ¿no?
Y bueno, pues aquí no nos gustaría comernos el tiempo de nuestros compañeros del programa siguiente. Sí, entonces, pues bueno, yo no tengo más que agradecer una vez más la presencia de Luna. Gracias, Luna, por ilustrarnos. Agradecer a los radioescuchas que nos están haciendo el favor, ¿no? La trivia quedó vacía, ¿no? Luna nos va a dar las respuestas y simplemente me despido anunciando la última canción del programa, que pertenece a Evanescence, ¿no? De su segundo álbum, llamado The Open Door. La primera canción, la canción que abre el disco Open Door, que se llama Sweet Sacrifice, ¿no? Me despido de todos ustedes, les mando un saludo y un abrazo. Soy Metal Tecutli, el señor del metal. Nos vemos dentro de 15 días, porque la siguiente semana cae en festivo y no tendremos programa, ¿no? Vamos a tocar cuestiones sobre los 30 álbumes más escuchados del heavy metal, ¿no? Poniéndonos cursis, porque se acerca el Día del Amor y la Amistad mercadotécnico, pero bueno, aquí, como es costumbre, tratamos de hacer referencia a las cuestiones antropológicas e históricas de todo este tipo de tradiciones, mitos urbanos, no sé, costumbres y demás. Vamos a hablar también sobre el amor cortés. Y bueno, como mencionaba la última rola, pues es Sweet Sacrifice de Evanescence, que es un dulce sacrificio consumir todas estas bebidas espirituosas. Y antes de despedirnos, encontré el dato de que los antiguos aztecas preparaban con cierta clase de pita o agave llamada maguey o melt, una bebida denominada atli, más conocida por pulque. Para ello se extraía mediante incisiones efectuadas en el bordo de las plantas un jugo melífero que se cocía con ciertas raíces llamadas ocpatli. Hay unas 20 especies de agave y diversas variedades de pulque. De estas hubo una que se llamaba metlalochtli, es decir, pulque azul por su coloración. El primer pulque, o huistli, lo ofrendaban como primicia ante el colibrí hechicero, dios de la guerra y del sol, propiciando el nacimiento de valientes guerreros o de mujeres hábiles y discretas. Esto fue El Huevo del Dragón. Hablamos sobre la biografía de Iron Maiden y su fundador Steve Harris, y el otro programa, la segunda parte, que fue Chupando, que es gerundio, la mitología e historia de las bebidas espirituosas. Se despide de ustedes Luna Blanca con un beso. Hasta la próxima. ¡Shalom!